¿Te has preguntado alguna vez si podrías cambiar no solo un motor, sino también la vida de alguien? Imagina que estás en un pequeño taller en Guadalajara, donde un mecánico silencioso, Alejandro, enfrenta desafíos que van más allá de las herramientas que usa. El desafío de un mecánico, superando sabotajes, desprecio y prejuicios, es una historia de lucha y superación, donde cada pieza de metal reparada representa un paso hacia la redención. Acompáñanos mientras Alejandro navega por un mundo lleno de desprecios y obstáculos, y conoce a Isabella, una ingeniera decidida que lo reta a creer en sí mismo. Juntos, se enfrentarán a la sombra de un antiguo rival que amenaza con desmantelar las oportunidades que han construido. ¿Serás testigo de cómo el valor y la perseverancia pueden transformar realidades? Este video es una invitación a adentrarte en una narrativa emocionante llena de giros inesperados, donde la esperanza nace en los lugares más oscuros. ¿Cuál es la verdad que se oculta tras las puertas de su taller? ¿Podrán Alejandro e Isabella unir fuerzas para superar los prejuicios y construir un futuro brillante? No te pierdas ni un segundo de esta cautivadora historia, donde cada capítulo desvela secretos y emociones que resuenan más allá del taller. La aventura apenas comienza y lo que está por venir te dejará sin aliento. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte al canal para más aventuras emocionantes. Dale like para mostrar tu apoyo y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Capítulo 1. El maestro de las sombras. En un barrio tranquilo de Guadalajara, Alejandro se movía silenciosamente entre las sombras de su pequeño taller, un espacio donde la luz apenas podía entrar por las ventanas polvorientas. Era un hombre de mediana edad, de estatura promedio, pero su presencia era imponente. Su cabello grisáceo, desordenado y su barba descuidadamente recortada daban testimonio de su dedicación al trabajo. Con manos grandes y callosas, señales de años en el oficio, sabía que cada día era una oportunidad para rescatar algo que había sido olvidado. Alejandro era conocido por su habilidad para reparar objetos que otros ya habían desechado. Cada vez que alguien mencionaba su taller, había una mezcla de respeto y curiosidad en las voces de quienes pasaban por ahí. Él repara lo irreparable, decían, como si acogieran una leyenda urbana. Sin embargo, detrás de esa fachada de maestro, se escondían cicatrices que pocos habían llegado a conocer. Historias de pérdidas que habían moldeado su vida y lo mantenían atado a un pasado que prefería no recordar, como su esposa y su hija, que habían partido demasiado pronto. El olor del aceite caliente y el metal fresco llenaban el aire mientras Alejandro se sumergía en su mundo. El sonido del martillo sobre el metal resonaba en la soledad del taller, un eco que se convertía en música para sus oídos. Cada golpe era una forma de liberar sus pensamientos, un intento por deshacerse del peso que llevaba en su pecho. Afuera, el murmullo de la vida continuaba, los niños jugaban a lo lejos, y el sonido de los vendedores ambulantes llenaba el aire con un zumbido encantador. Pero para Alejandro, ese ruido era solo un telón de fondo a su meditación en el trabajo. Capítulo 2. La llegada del desconocido. Era un día cálido en Guadalajara, el tipo de calidez que hacía que el aire pareciera vibrar alrededor. Alejandro, inmerso en su trabajo, no prestó atención al bullicio de la calle. Estaba concentrado en desarmar un motor viejo, el olor penetrante del aceite fresco llena el taller, mezclándose con el sabor del polvo que danzaba en la luz que entraba a raudales por la ventana. La sinfonía de herramientas y el suave roce del metal resonaban en su mente, dándole paz en su pequeño universo. De repente, un sonido de neumáticos bien aceitados rozó su oído, rompiendo la tranquilidad de su refugio. Alejandro levantó la vista, el brillo de algo desconocido capturó su atención. Una camioneta de lujo, reluciente bajo el sol, se estacionó justo frente a su taller. El contraste entre el vehículo ostentoso y el entorno desgastado de su taller era impactante. Una sensación de inquietud comenzó a formarse en su pecho. La puerta del auto se abrió, y una mujer joven, de cabello oscuro y recogido en una trenza apretada, emergió con una actitud decidida. Isabella. Alejandro la observó con curiosidad, sintiendo que, a pesar de su elegancia, había algo en ella que lo hacía intrigar. Llevaba una blusa blanca impecable y jeans ceñidos, un atuendo que parecía fuera de lugar en el contexto modesto del taller,
pero que emanaba una confianza inquebrantable. Isabella se acercó, sus pasos resonando en el suelo de concreto mientras Alejandro retomaba su concentración, intentando ignorar la sensación de que esta visita podría cambiar algo en su vida. Sin embargo, no pudo evitar sentir el escalofrío que recorría su espalda. Ella se detuvo frente a él, con una mirada que desafiaba tanto su habilidad como su paciencia. «¿Eres el que repara motores imposibles?», preguntó, su voz firme. Con el corazón latiendo un poco más rápido, Alejandro asintió, consciente de que sus manos manchadas de grasa y su vestimenta desaliñada contrastaban con la elegancia de Isabella. «Sí», respondió con voz serena, mientras su mente comenzaba a anticipar lo que venía. «Necesito que veas esto». Ella hizo un gesto con la mano, sacando con esfuerzo una lona que cubría un motor extrañamente diseñado. El aire se espesó con el olor a gasolina, y Alejandro sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Este motor ha sido revisado por 3 ingenieros, dijeron que está muerto. Pero alguien me comentó que tú podrías hacer milagros». Los ojos de Isabella brillaban con una mezcla de desafío y esperanza, y Alejandro sintió el peso de sus expectativas. En ese momento, el taller se llenó de tensión, la atmósfera cambió de rutina a desafío. Alejandro hizo una pausa, observando el motor que yacía descompuesto. La idea de que algo que había sido descartado pudiera revivir bajo sus manos despertó un fuego en su interior. «Lo miraremos», dijo, intentando mantener la calma mientras su mente giraba en una danza de posibilidades. La realidad de su vida, sus habilidades y las promesas que había hecho a sí mismo comenzaban a entrelazarse con las expectativas de Isabella. Cada tornillo que girara podría no solo recuperar un motor, sino también poner en juego su propia dignidad. Sin embargo, Alejandro no era un hombre de grandes palabras. Se inclinó sobre el motor, sus manos lentas y seguras, sintiendo cada parte con la familiaridad de un viejo amigo. Aún así, la presión estaba ahí, la llegada de Isabella había desatado un ciclo de emociones que temía enfrentar. Mientras trabajaba, sentía la mirada de Isabella observando cada uno de sus movimientos, como si evaluara no solo sus habilidades mecánicas, sino también su valor como hombre. «¿Crees que puedes hacerlo?», volvió a preguntar ella, rompiendo sus pensamientos. La pregunta flotó en el aire como un reto. Alejandro sintió un nudo formarse en su estómago. «Voy a intentarlo», respondió, su voz resonando con una determinación que ni él mismo se entendía. Mientras se sumergía en el trabajo, una corriente subterránea de inseguridad latía en su pecho. Este motor representaba mucho más que un reto mecánico, era una oportunidad de redención, un camino hacia la confrontación de sus propios demonios. Mientras comenzaba a desmontar el motor, una pregunta inquietante se formaba en su mente. ¿Realmente podría resucitar algo que había sido declarado muerto? Pero, más importante aún, ¿podría él mismo renacer de las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo? Con cada giro de la llave inglesa, se acercaba más a la respuesta. La tensión entre ellos crecía, y Alejandro supo que la llegada de Isabella era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida. Lo que parecía un simple motor traía consigo la promesa de un nuevo destino. Capítulo 3. El despertar de la desconfianza. Mientras la luz del sol iluminaba las paredes en ruinas del taller de Alejandro, el zumbido suave de los ventiladores mezclado con el olor a metal caliente y aceite creaba una atmósfera familiar, casi terapéutica. Alejandro se encontró frente al motor que había traído Isabella, un enigma cubierto de polvo y recuerdos. Sus manos, pacientes y firmes, comenzaron a deslizarse sobre las piezas, investigando cada contorno, cada tornillo, mientras su mente comenzaba a divagar. El primer contacto con el motor fue un golpe de nostalgia. Ciertamente, había algo en la estructura de aquel motor que resonaba en lo profundo de su ser, despertando recuerdos que había logrado enterrar. Imágenes de días pasados, risas compartidas y la luz de su hogar, donde la felicidad parecía inquebrantable, aparecieron de repente. Había una época en que su vida estaba llena de promesas, y la mecánica era solo una pasión, ahora era su refugio. Alejandro cerró los ojos por un instante, permitiendo que la brisa cálida le acariciara el rostro mientras se sumergía en esos recuerdos.
La imagen de su hija jugando mientras él arreglaba las ropas de un viejo coche en el jardín lo envolvió como un abrigo de recuerdos. Pero la dulzura se tornó amargura, y la confusión se mezcló con la desesperación. Aquel motor se había convertido en un símbolo de lo que había perdido, de las promesas que nunca se cumplieron. Fuera del taller, el ruido de la vida cotidiana continuaba. Los vendedores ambulantes ofrecían dulces tradicionales, y el bullicio de niños jugando llenaba el aire. Pero dentro, Alejandro apenas podía escuchar esos ecos. La tensión en su pecho aumentaba como una presión hidráulica, recordándole que no solo estaba lidiando con un motor averiado, enfrentaba sus propios demonios. La habilidad que había perfeccionado durante años no solo era un don, era una forma de lidiar con el dolor, una manera de crear algo hermoso a partir de lo roto. Piensas que podrás arreglarlo, o te estás engañando como tantos otros. La voz de Isabella interrumpió sus pensamientos, cruda como el estrépito del metal. Su mirada ascética, que había comenzado como un desafío, ahora se había convertido en una evaluación, una prueba silenciosa de su capacidad. Ella estaba acostumbrada a ver resultados, y él sabía que eso era lo que ella esperaba de él. Lo intentaré, respondió Alejandro, luchando por mantener su voz serena. Su determinación se alimentaba de su silencio. Mientras su mirada se mantenía en la estructura del motor, un deseo ardiente de demostrarle que podía desafiaba cada pensamiento de inseguridad. Isabella, con su mirada inquisitiva, hizo que la presión aumentara, y al mismo tiempo despertó en él una chispa de motivación. Tal vez era un desafío, pero también era una oportunidad. Isabella se disponía a marcharse, pero antes de dar la vuelta, lanzó una advertencia. No todos los hombres son mecánicos extraordinarios, Alejandro. Algunos son solo sueños rotos. Su sonrisa era burlona, pero había algo en sus ojos que delataba su deseo de creer que él era diferente. Ella se marchó, dejándolo solo en su mundo de silencio, sus palabras resonando en su mente como un eco implacable. La soledad caía sobre el taller como una sombra, cubierta en tensión. Alejandro se quedó inmóvil, observando el motor, intentando desentrañar la complejidad de la situación. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para demostrar su valía? La chispa de desafío que había encendido en él comenzó a arder con fuerza. En su interior, el deseo de pasar de la penumbra a la luz lo empujaba hacia adelante. Con cada tornillo que giraba, se adentraba más en el proceso de rescate. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Alejandro sintió que su determinación se transformaba en claridad. Su silencio se volvió su aliado, pues en ese espacio austero encontró la fuerza para reconstruir no solo un motor, sino también su propia identidad. Esa noche, su taller podría ser un refugio, pero también estaba destinado a ser un campo de batalla. De repente, una sensación de inquietud lo invadió. Alejandro sintió que algo más estaba en juego, más allá de un simple motor. La llegada de Isabella había revelado hilos de su vida que no podía ignorar. Con su desafío resonando en su mente, decidió que iba a transformar su dolor en poder. La intriga y la motivación ahora lo guiaban hacia un horizonte lleno de promesas, preparándolo para lo que vendría. Pero, ¿qué más surgirá de esta extraña conexión? ¿Podría su desafío llevarlo a descubrir algo más profundo que solo la mecánica? La incertidumbre y el misterio se cernían sobre él, como una sombra que nunca dejaba de seguirlo. El roce de las herramientas resonaba con un eco de nuevas posibilidades, mientras Alejandro se preparaba para el siguiente intento, un baile entre el pasado y el futuro, entre la duda y la determinación. Capítulo 4. La curiosidad del inesperado. Pasaron los días en el cálido y bullicioso Guadalajara, un ciclo de rutina que envolvía a Alejandro en su mundo de metal y aceite. Cada golpe de martillo en su taller era una meditación, un intento de escapar de los fantasmas del pasado que lo acechaban. Sin embargo, los ecos de la visita de Isabella aún resonaban en su mente, pulsando como un recordatorio persistente de que la vida estaba cambiando a su alrededor. Una mañana, mientras Alejandro reunía las piezas sueltas de un motor descompuesto, la puerta del taller se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de luz que iluminó su espacio oscuro. En ese instante, sintió una sacudida eléctrica que atravesó su pecho al ver entrar a Isabella nuevamente,
esta vez acompañada de un hombre joven que lucía despreocupado y arrogante. Era evidente que la actitud de este técnico era diferente. Con una sonrisa burlona, midió a Alejandro de pies a cabeza como si fuera un simple reto a su autoridad. «Este es el famoso mecánico del que tanto hablé», dijo Isabella, su tono ocultando una mezcla de desafío y diversión. «Espero que estés preparado para la prueba». Alejandro sintió que la mirada del nuevo hombre, cuyo nombre no conocía, lo atravesaba como una lanza. La burla lo incomodaba, pero no podía permitirse demostrarlo. «Así que eres tú el que repara milagros», el técnico dijo, su risa resonando en el espacio como un eco despectivo. A Alejandro le costaba aguantar el desprecio que emanaba de aquel joven, quien parecía disfrutar de menospreciar su trabajo. Sin embargo, en su interior, un fuego comenzaba a arder. La necesidad de demostrar su valía crecía, desafiante, igual que una llameante aura. Mientras el técnico comenzaba a inspeccionar el motor que Alejandro había estado tratando de reparar, el joven llamado Miguel, un niño del barrio que frecuentemente observaba desde la puerta del taller, entró con su habitual curiosidad. Miguel, con su cabello despeinado y su camisa manchada de pintura, siempre había encontrado consuelo en el taller de Alejandro, donde podía aprender los secretos de la mecánica. Era un chispazo de esperanza en un entorno que a menudo se sentía sombrío. «¿Puedo ayudar?», preguntó Miguel, acercándose a Alejandro con esa mezcla de entusiasmo e inocencia. Alejandro esbozó una leve sonrisa. La presencia del niño era refrescante, una interrupción en el juego de egos que estaba siendo alimentado por el técnico. Sin embargo, la actitud burlona del técnico aumentaba la tensión, y un nuevo desafío se apoderó del taller. Isabella, observando a ambos, parecía intrigada por la dinámica que se desarrollaba. La curiosidad de Miguel contrastaba con la arrogancia del técnico, creando una atmósfera densa de anticipación. «¿Qué vas a enseñarle, viejo?», el técnico se burló de Alejandro. «¿Cómo arreglar piezas en lugar de coches?». Esa burla hizo que una oleada de dudas asaltara la mente de Alejandro. Estaba deseando demostrar su valía, pero la inseguridad latente empezaba a crecer como un monstruo que lo consumía por dentro. El cuerpo de Miguel se tensó ante la burla, pero Alejandro, decidido a no dejar que la tensión lo abrumara, tomó al niño de la mano. «Vamos a ver cómo funciona esto», dijo, llevando a Miguel hacia el motor. «Todo tiene un propósito, incluso las partes que parecen inútiles». Lentamente, mientras comenzaba a explicar cada pieza, un silencio reconfortante se instaló en el taller. Alejandro encontró en la enseñanza de Miguel una manera de recuperar su confianza. La energía del niño le dio fuerzas, alimentando su determinación en medio de la burla que aún resonaba en el aire como un eco traicionero. Pero en medio de ese soporífico momento de esperanza, Alejandro sintió el peso del desdén del técnico. ¿Podría estas lecciones que compartía con Miguel hacerlo más fuerte, o solo eran un intento en vano de combatir el desprecio que lo rodeaba? ¿Podría alguna vez demostrar su valía y, al mismo tiempo, convertirse en un mentor? Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Alejandro sintió como los hilos de incertidumbre se entrelazaban con sus decisiones. Aunque Miguel era un soplo de aire fresco, las preguntas sobre su capacidad seguían merodeando en su mente, amenazando con consumir su recién encontrada esperanza. Isabella, observando desde una distancia, parecía reflexionar sobre la interacción entre ellos, su mirada contemplativa intrigando a Alejandro. ¿Estarían esas interacciones marcando el inicio de algo más profundo, algo que él mismo aún no podía comprender? Las sombras del taller se alargaban, jugando en su mente con lo desconocido, mientras un nuevo capítulo se preparaba para desarrollarse. Capítulo 5. El motor de la verdad. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre Guadalajara, proyectando sombras audaces en el taller de Alejandro. El sonido del metal resonando y el chirrido del ventilador creaban una sinfonía casi hipnótica, un refuge del caos exterior. Alejandro, con la frente perlada de sudor y las manos manchadas de grasa, se encontraba en el centro de su mundo, rodeado de herramientas y motores desmantelados, contemplando con seriedad el misterioso motor que Isabella había traído. Cada tornillo, cada pieza desgastada, contaba una historia, y con cada movimiento que hacía,
Alejandro se adentraba más en el enigma que estaba frente a él. Lo que había comenzado como un simple desafío mecánico se estaba transformando en un rompecabezas arraigado en la complejidad de su propia vida. Mientras inspeccionaba el motor, no pudo evitar notar algo raro en él. Había partes alteradas, modificaciones que evidenciaban un sabotaje intencional. Su corazón comenzó a latir más rápido al vislumbrar la posibilidad de que había algo más en juego. El aroma del aceite caliente y el metal oxidado penetraban en sus pulmones mientras trabajaba, su mente corriendo como un torbellino. ¿Quién querría hacerle eso a un motor?, pensó, su instinto empujándolo a buscar respuestas. Sentía que había una historia oculta detrás de cada tornillo que se atrevía a desmontar. En ese instante, no solo reparaba un motor, sino que se sumergía en un misterio que lo conectaba con lo desconocido. Afuera, la vida continuaba normalmente, el bullicio del mercado cercano, las risas de los niños jugando y los gritos de los vendedores eran un fondo constante, pero dentro del taller, el silencio era abrumador. Alejandro miró brevemente hacia la entrada, donde Isabella observaba, su rostro iluminado con la curiosidad que había estado reservando para él. Con cada movimiento, Alejandro podía sentir cómo su presencia influenciaba el ambiente. Ella no era solo una observadora pasiva, sino un espectador de su transformación. Mientras continuaba desmontando el motor, el aire se llenó de una nueva tensión. Isabella se acercó poco a poco, sus pasos silenciosos en el suelo de cemento. «No parece que lo vayas a lograr», dijo, su tono desafiando pero con un matiz de respeto. Alejandro, enfocado en su tarea, no respondió de inmediato, pero en su interior, la duda que había arrastrado desde su primer encuentro comenzaba a disiparse. Las horas pasaron como un susurro, cada pieza que caía sobre la mesa era como una nota en una melodía que él se esforzaba por componer. Finalmente, al desnudar el motor de todos sus componentes, Alejandro llegó a la parte central, donde un pequeño dispositivo resaltaba. Se detuvo, la visión se nubló. «Esto no es solo una falla», murmuró para sí mismo. La comprensión lo golpeó como una ola. El motor había sido sabotado deliberadamente, un pequeño sensor alterado, diseñado para fallar y provocar un colapso. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que su instinto había estado en lo cierto desde el principio. Había más en este motor que solo metal y piezas sueltas. Era un símbolo de conflictos ocultos, un reflejo de las luchas que enfrentaba en su propia vida. Isabella, quien había estado observando de cerca, se acercó aún más, viendo cómo Alejandro se empapaba de descubrimientos. Sus ojos se llenaron de asombro. «¿Cómo supiste?», preguntó, su voz casi un susurro. En ese momento, el aire entre ellos cambió, la rivalidad que una vez los separó comenzó a desvanecerse, dando paso al respeto mutuo. Alejandro, al alzar la vista, se dio cuenta de que Isabella lo miraba de manera diferente. Ya no era solo un mecánico de barrio, sino un hombre que estaba desentrañando un enigma más grande que ellos mismos. «Esto no es solo un motor, Isabella», dijo Alejandro, su voz firme. «Es un llamado a enfrentar la verdad». Mientras los dos se miraban, el taller se llenó de la palpable tensión de un nuevo entendimiento, una conexión que trascendía las palabras. Ambos sabían que estaban a punto de emprender un viaje significativo, y lo que habían comenzado a descubrir no solo cambiaría su relación, sino que también abriría las puertas de un mundo que había permanecido oculto. Con cada herramienta que Alejandro utilizaba, sentía que no solo estaba reparando un motor, sino también encendiendo una chispa de esperanza en sí mismo y en Isabella. La vida estaba despertando dentro de aquel mecanismo roto. Pero la pregunta permanecía en el aire. ¿Quién había sido el que saboteó el motor? ¿Qué más podría haber en juego? Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Alejandro y Isabella sabían que su camino apenas comenzaba, y que el desenlace de esta historia estaba lleno de secretos y misterios aún por revelarse. Capítulo 6. El eco de la risa. El día que Alejandro había estado esperando finalmente llegó. La mañana en Guadalajara se presentó con un cielo azul brillante, pero en el taller una sensación de nerviosismo llenaba el aire. Alejandro, con las manos manchadas y la mirada intensa, se encontraba de pie junto al motor recientemente reparado, un rompecabezas que había desafiado su destreza y determinación. A pesar del calor abrumador,
El sudor en su frente no era solo del calor, sino de la anticipación. Los sonidos del taller solían ser familiares: el suave zumbido del ventilador, el eco del metal al chocar y el olor penetrante del aceite caliente. Sin embargo, en esta ocasión, cada ruido parecía intensificado por la tensión que arropaba el ambiente. Isabella había convocado a un grupo de ingenieros de su fábrica, un equipo que había evaluado el motor antes y había sentenciado que estaba muerto. Ahora, iban a presenciar lo que Alejandro había logrado con sus manos. Al final de la tarde, cuando los ingenieros comenzaron a llegar, el corazón de Alejandro latía más rápido. Ellos eran bien conocidos en su campo, hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas al estudio y al diseño, pero que poco entendían de la reparación de un motor en manos de un mecánico de barrio. La mezcla de nervios y determinación lo envolvía, y la curiosidad de Isabella lo hacía sentir más expuesto que nunca. «Así que este es el milagro del que tanto hablabas», dijo uno de los ingenieros, con un tono burlón que se deslizó como un veneno en el ambiente. Alejandro sintió como el sudor empezaba a resbalar por su espalda. No era la primera vez que se enfrentaba a las miradas de desprecio, pero esta vez se sentía vulnerable. Cada risa y cada mueca provocada por el grupo resonaban en su mente, y la presión crecía como una ola que amenazaba con aplastarlo. Mirando el motor, Alejandro recordó el arduo trabajo que había invertido, las noches sin dormir, los momentos de duda. «Solo necesito unos minutos», murmuró para sí mismo, mientras trataba de contener el torrente de inseguridades que empezaba a abrumarlo. Ajustó algunas tuercas, respirando profundamente, como si eso lo ayudara a calmar las tempestades que se desataban en su interior. Finalmente, llegó el momento culminante. Con todos los ojos puestos en él, Alejandro se preparó para poner en marcha el motor. Su mano temblaba ligeramente al girar la llave de contacto, y en ese momento, todo quedó en silencio. La habitación estaba cargada de una tensión palpable, el eco de sus pensamientos resonaba en cada rincón del taller. Cuando el motor cobró vida, un rugido profundo llenó el espacio. Era una explosión de sonido que hacía vibrar las paredes, un verdadero milagro mecánico que resonó con fuerza y claridad. Pero lo que había comenzado como un triunfo, se transformó en algo impredecible. Las risas que una vez habían anticipado se apagaron, y el taller se sumió en un silencio incrédulo. Alejandro, sintiendo que el aliento se le escapaba, miró alrededor. En lugar de los aplausos esperados, se encontró atrapado en el silencio, mientras los ingenieros miraban, boquiabiertos, sin poder entender cómo un mecánico de parcela había logrado lo que ellos habían considerado imposible. Pero en el fondo de su corazón crecía una humillación que sofocaba su orgullo. Las mismas voces que se habían burlado de sus habilidades ahora estaban sorprendidas por su destreza, y eso lo hacía sentir aún más pequeño. Como un eco repetido, las risas pasadas regresaron a su mente. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que la escena era un cruel recordatorio de la arrogancia y el desprecio que había enfrentado. En lugar de celebrar su victoria, se sentía más cerrado, más aislado. La mirada de Isabella había cambiado, y ahora, en lugar de admiración, había asombro, pero para él era como si el peso de la burla aún estuviera presente. Sin embargo, no todo estaba perdido. Mientras la atmósfera se densificaba, Alejandro sintió algo despertar dentro de él. De la misma forma que había resucitado al motor, había encendido una chispa de determinación. Esto no es el final, pensó, es solo el comienzo. Con el eco de la risa aún resonando en sus oídos, y la incertidumbre llenando el aire, Alejandro se preparó para lo que venía. Había una verdad más grande que aún estaba por desvelarse. El rugido del motor no solo había demostrado su talento, sino que también señalaba el inicio de cambios que no podía prever. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Cómo enfrentaría la mirada de aquellos que una vez lo menospreciaron y cómo usaría esa humillación como un combustible para su próxima batalla? Capítulo 7. La caída del orgullo. El sol se escondía detrás de las montañas de Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas, mientras Alejandro se encontraba en su taller, sumido en sus pensamientos. El rugido del motor aún retumbaba en sus oídos, un recordatorio vívido de la mezcla de emociones que había experimentado al demostrar sus habilidades frente a los ingenieros de Isabella.
Las risas se habían desvanecido, pero sus ecos continuaban atormentándolo. Alejandro era un hombre de complexión fuerte, cabello algo despeinado y líneas de preocupación marcadas en su rostro. Su pasión por la mecánica lo había llevado a convertirse en el mejor en su oficio, pero los constantes menosprecios lo habían dejado sintiendo que, a pesar de su talento, en el fondo no era más que un mecánico del barrio. Mientras limpiaba sus herramientas, un olor a aceite mezclado con el frescor del atardecer lo envolvía, llevando su mente a un estado de meditación. Pero esa paz pronto se vería interrumpida. Isabella, sintiendo el peso del incidente en su mente, decidió visitar el taller. A medida que entraba, su mirada se posó sobre Alejandro, quien se veía abrumado por la carga de la humillación. Un suspiro se escapó de sus labios al recordar el asombro de su equipo y la burla que, aunque silente, había llenado el aire tras el rugido del motor. ¿Qué he hecho?, se preguntó, sintiendo la necesidad de reconciliarse con la realidad de sus decisiones. «Puedo hablar contigo, Alejandro», dijo Isabella, su voz sonando serena a pesar del tumulto emocional que le rodeaba. Él asintió, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La tensión entre ellos, palpable tras el incidente del motor, había creado un abismo que ambos sentían. «Lo que hiciste fue impresionante», comenzó ella, sus ojos brillando con admiración. «Quiero que trabajemos juntos en un proyecto. Creo que podríamos crear algo grande, algo que combine nuestra experiencia y tus habilidades». Pero mientras hablaba, una sombra cruzó su rostro al recordar el desprecio que sus colegas habían mostrado hacia él. Alejandro se quedó en silencio, considerando la propuesta. La idea de colaborar con Isabella le parecía tentadora, pero la desconfianza lo retenía. «¿Por qué querrías trabajar conmigo?», cuestionó, la incredulidad brotando de su voz. Si ella había notado su talento, también lo había visto mermado por las burlas de su equipo. «Porque creo en ti», respondió ella con sinceridad. «Lo que hiciste no solo fue un milagro mecánico, fue un acto de valentía. Necesito que tengamos esta oportunidad». Pero en su interior, Isabella luchaba con el desprecio que sentía hacia aquellos en su equipo que consideraba arrogantes. El conflicto comenzó cuando Isabella presentó su propuesta a su grupo de ingenieros. «Quiero que trabajemos con Alejandro», dijo con determinación. Las reacciones no se hicieron esperar, la sala se llenó de murmullos y miradas escépticas. «¿Por qué perder el tiempo con un mecánico de barrio?», cuestionaron, lanzando sonrisas burlonas que eran difíciles de ignorar. El aire se volvió denso y la atmósfera electrificada. Mientras escuchaba las risas y los comentarios despectivos sobre Alejandro, algo en Isabella se reveló. Se dio cuenta de que cada derogación llevada a cabo por sus colegas cada vez más se alejaba de lo que realmente valoraba. ¿Acaso su lealtad y respeto podían romper el orgullo mal entendido de su equipo? Mientras tanto, Alejandro en su taller sintió el cambio en el aire a medida que la luz del sol se desvanecía. El silencio era abrumador, y su mente luchaba con la perplejidad. La idea de que Isabella había defendido su talento le proporcionó un atisbo de esperanza, pero las dudas sobre su capacidad de ganarse el respeto del mundo exterior aún lo atormentaban. La noche caía y la tensión entre Isabella y su equipo crecía, convirtiéndose en un mar de resistencia y celos. Isabella comenzó a entender que su propuesta traería más que un nuevo proyecto, solo había sembrado las semillas de la discordia entre sus colegas. Pero, ¿renunciaría ella a su convicción por la presión de sus compañeros? Así un nuevo dilema se planteaba, el camino hacia un proyecto que podría unir a ambos mundos, el de Alejandro y el de su equipo, también conllevaría la ruptura de una camaradería que había construido con tanto esfuerzo. Isabella se preguntó si la adversidad de sus colegas se convertiría en una barrera o en el motor que necesitaba para llevar a cabo su visión. La decisión estaba en sus manos. Cada equipo tiene desafíos, pero este podría ser absolutamente diferente. Mientras se preparaba para enfrentar a sus colegas nuevamente, la pregunta persistía en su mente. ¿Estaría dispuesta a luchar por lo que creía, aunque eso pudiera costarle la amistad con su equipo? Ahora, más que nunca, la historia de Alejandro y su futuro estaban interrelacionados con el suyo, en un viaje lleno de incertidumbres y promesas. Capítulo 8. El retorno de la esperanza. El aire fresco de la mañana llenaba el taller de Alejandro,
el sonido familiar de las herramientas caía sobre el metal como una melodía bien ensayada. Después de los recientes acontecimientos, la atmósfera había cambiado y, sorprendentemente, había un nuevo sentido de propósito en el ambiente. Isabella y Alejandro se encontraban sumergidos en un emocionante proyecto innovador, uno que prometía transformar no solo el motor que había reparado, sino toda una comunidad a través de la tecnología de bajo costo. Alejandro, con su cabello despeinado y su eterna camiseta manchada de grasa, había comenzado a ver la mecánica como algo más que un pasatiempo, era una herramienta de cambio. A medida que trabajaban juntos, su conexión con Isabella se fortalecía. Ella, con su cabello atado en una coleta y sus ojos brillantes, había traído un soplo de vida al taller. Juntos, trazaban planos, compartían risas y revelaban fragmentos de sus historias personales, anhelos ocultos y recuerdos que habían dejado huella en ellos. Mientras las horas pasaban, el sonido del trabajo se convertía en un ritmo armonioso. «Imagina esto», decía Isabella, señalando un diagrama que había dibujado en una pizarra. «Podríamos usar piezas recicladas para crear motores que funcionen con energía solar. Así, las comunidades más marginadas tendrían acceso a transporte limpio y económico». La idea iluminaba su rostro y el corazón de Alejandro latía con cada palabra. Pero en medio de la euforia, un susurro de inquietud acechaba en el aire. Alejandro se encontró pensando en su pasado y en sus propios fracasos. Había enfrentado innumerables dificultades y traumas que no quería revivir. Pero había algo en Isabella que lo hacía sentir seguro, algo que lo empujaba hacia adelante. Las charlas se convertían en una forma de terapia. Cada historia compartida tejía un lazo más fuerte entre ellos. Sin embargo, no todo era color de rosa. Esa misma semana, un antiguo rival de Isabella apareció en su puerta, un ingeniero llamado Iván que había trabajado con ella en la fábrica. Con un aire de suficiencia, entró al taller interrumpiendo su momento de unión. «¿Todavía sigues intentando recuperar la imagen de ese mecánico de barrio?», preguntó con un tono burlón, acariciándose la barba con desdén. La atmósfera se volvió tensa de inmediato, mientras el eco de su desprecio resonaba en las paredes. Isabella, que anteriormente se había sentido empoderada por su conexión con Alejandro, sintió como la sombra de Iván proyectaba dudas. «Estamos trabajando en algo que puede cambiarlo todo», dijo ella, tratando de mantener la compostura, pero sintiendo el peso de su rivalidad. Sin embargo, Iván no se detuvo. «¿Quién crees que va a dar crédito a un mecánico y un ingeniero del barrio? Esto solo terminará en vergüenza para ti». Las palabras de Iván golpearon como un martillo en el pecho de Isabella, provocando una angustia inmediata. Mientras Alejandro escuchaba, algo en su interior se encendió. La determinación crecía. Sabía que su colaboración con Isabella era significativa, no solo para él sino también para las comunidades que esperaban ansiosamente un cambio. Con una mezcla de nerviosismo y coraje, decidió intervenir. «Lo que estamos haciendo aquí va más allá de su desprecio», dijo Alejandro, su voz resonando con firmeza. «Estamos creando posibilidad». Sin embargo, la duda persistía en el fondo de su mente. ¿Serían capaces de levantar su proyecto en medio de las riendas de la burla? Iván había encarnado las inseguridades que ambos habían tenido que enfrentar. Isabella, observando la expresión de Alejandro, sintió que la esperanza comenzaba a desvanecerse lentamente, como el sol ocultándose tras las montañas. Aquel momento parecía ser una prueba crucial de su unión. A medida que la conversación se disolvía entre tonos de incertidumbre, el taller permanecía en un tenso silencio. Alejandro sabía que lo que estaban construyendo no era solo un proyecto, era un puente hacia un futuro más brillante. Pero cada reto traído por Iván se sentía como una roca en su camino, obstinadamente recordándole las dificultades que aún tenía por delante. Cuando Iván se marchó, la tensión permaneció en el aire. «¿Podremos seguir adelante?», preguntó Isabella con un hilo de voz, mirando a Alejandro. Él, sintiendo que la chispa de la determinación aún ardía en su interior, respondió: «Sí. Pero debemos estar listos para luchar por lo que queremos. No permitiremos que un solo comentario nos detenga». Mientras cerraban el taller por el día, un nuevo sentido de pragmatismo llenó la habitación.
La conexión que había crecido entre ellos servía como un faro, iluminando el camino hacia el futuro. Pero la pregunta seguía presente. ¿Estarían realmente listos para enfrentarse a los desafíos que vendrían y, más importante aún, a ellos mismos? Con el eco de la determinación resonando en sus corazones, Alejandro e Isabella se preparaban para un viaje que desnudaba no solo sus habilidades, sino sus miedos y sueños compartidos. La historia apenas comenzaba a tomar forma, y era un cuento lleno de oportunidades y peligros aún por descubrir. Capítulo 9. La tormenta de la verdad. El aire en la sala de presentaciones era tenso, cargado de expectativas y nerviosismo. Alejandro podía sentir cómo la presión aumentaba a su alrededor. La mañana había comenzado con un aire fresco, pero a medida que avanzaba el día, las nubes comenzaron a congregarse, como si presagiaran la tormenta que estaba por estallar. Era el día en que presentarían su innovador proyecto, una propuesta que tenía el potencial de cambiar vidas, pero también el lugar donde podrían surgir revelaciones que desenterrarían secretos oscuros. Alejandro, de pie junto a Isabella, era un mosaico de nervios y determinación. Con cabello despeinado y manos aún manchadas de aceite, se sentía como un pez fuera del agua en ese entorno corporativo. A su lado, Isabella se mantenía erguida, con una confianza que él envidiaba. Ella había defendido vehementemente su colaboración, y ahora era el momento de demostrar que un mecánico de barrio podía liderar un cambio. El olor a café y sándwiches de la mesa lateral llenaba el aire, pero Alejandro solo podía concentrarse en sus pensamientos. A medida que los ingenieros y directores se acomodaban, él sintió una opresión en el pecho. Había rumores de sabotaje en la fábrica, y sabía que lo que estaban a punto de presentar podría destapar algo más grande que su proyecto, la corrupción dentro de la empresa. La presentación comenzó, y el PowerPoint revelaba las ideas y diseños que él y Isabella habían trabajado arduamente. Los rostros de los altos directivos eran un collage de interés y escepticismo. Sin embargo, la atmósfera cambió abruptamente cuando un ingeniero se levantó, interrumpiendo la exposición con un gesto despectivo. «Esto es una pérdida de tiempo», dijo con desdén, mirando a Alejandro como si estuviera a punto de derribar no solo su proyecto sino también su dignidad. ¿Quién se atreve a hablar de lo que realmente está sucediendo en esta empresa? La voz de Isabella resonó, marcada por la tensión. Alejandro sintió que el aire se helaba. Había una carga de verdad en sus palabras, y sabía que esta presentación podría ser el punto de quiebre no solo para ellos, sino también para toda la comunidad que había estado esperando su proyecto. Inesperadamente, los rastros de corrupción comenzaron a desvelarse en la sala. Un director mencionado como el salvador del proyecto, era en realidad parte del problema. Alejandro escuchó murmullos mientras los nombres de quienes habían estado involucrados en sabotajes en la fábrica comenzaron a salir a flote. «Esto no es solo sobre el motor», gritó uno de los ingenieros. «¿Qué tipo de socios tenemos aquí?» La sala se llenó de inquietud mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en una red de complicidad. Fue en ese momento que Alejandro sintió una llama fluir a través de él. Era hora de usar su voz. «Basta», exclamó, haciendo que los murmullos se detuvieran en seco. «No pueden echar la culpa a otros cuando la responsabilidad es de todos. Estamos aquí para construir un futuro, no para aferrarnos a viejos errores». Sus palabras resonaron en la sala como un tambor en la tormenta. Isabella lo miró con asombro y orgullo. Era la primera vez que él se erguía no solo como un mecánico, sino como un defensor de la verdad. El silencio que siguió fue palpable. Alejandro estaba enfrentando sus propios demonios, pero también estaba exponiendo a aquellos que habían dudado de él, llenando la sala de un nuevo aire de determinación. La tensión alcanzaba niveles críticos. No obstante, Alejandro sabía que su verdad no era simplemente la suya. Estaba luchando no solo por su dignidad, sino por la esperanza de comunidades que habían sido pisoteadas y olvidadas. A medida que exponía las fallas en el sistema, el rostro de Iván se tornaba cada vez más sombrío. El miedo de que su propia corrupción saliera a la luz estaba despierto en sus ojos. La presentación culminó en una tormenta de críticas, pero también de promesas de cambio.
Esta situación no se resolverá fácilmente, pensó Alejandro, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. La caída de los corruptos debía ser un esfuerzo colectivo, y aunque su voz había resonado en la sala hoy, el camino hacia la justicia aún estaba lleno de incertidumbres. Con el eco de su valentía aún vibrando en el aire, se preguntó si finalmente podrían vencer las sombras que los habían perseguido. Estaba claro que aunque había lanzado una bomba de verdad, todavía quedaban batallas por librar. ¿Quién de ellos se alzaría como el verdadero héroe ante la adversidad que se avecinaba? La historia aún no había terminado, y Alejandro se preparaba para enfrentar lo que vendría. Capítulo 10. El renacimiento del silencio. El amanecer en Guadalajara era diferente aquel día. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del nuevo taller, creando patrones de luz y sombra que danzaban en el suelo de cemento. Alejandro observaba este espectáculo mientras se apoyaba en su escritorio, rodeado de herramientas organizadas y proyectos que habían comenzado a tomar forma en los días pasados. La atmósfera era una combinación de esperanza y determinación, un aire que prometía cambios profundos. Después de la tormenta de revelaciones que había arrasado en su presentación, él e Isabella habían decidido dar un paso al frente. La caótica batalla contra la corrupción había solidificado una conexión que había comenzado como una colaboración, pero se había transformado en una amistad profunda. Ambos habían enfrentado sus miedos, y ahora estaban listos para aplicar todo lo que habían aprendido en su nueva misión, abrir el taller con un enfoque en la dignidad y la inclusión. Alejandro quería crear un espacio donde otros pudieran aprender, donde cada persona, sin importar su pasado, tuviera la oportunidad de ser escuchada y vista. Mientras miraba las paredes recién pintadas, recordó los días oscuros en los que había sentido el peso del mundo sobre sus hombros, la sensación de ser invisible. Tantas veces había trabajado en silencio, sintiendo que su esfuerzo pasaba desapercibido. Pero ahora, el eco de su lucha resonaba con una fuerza renovada. Isabella entró en la sala, cargando un par de cajas llenas de materiales y mapas. «Mira esto», dijo, sonriendo con ese brillo en sus ojos que siempre iluminaba el espacio. «He hablado con algunas fundaciones que están interesadas en colaborar. Quieren ver cómo podemos implementar nuestro proyecto en las comunidades». La emoción en su voz era contagiosa, y Alejandro sintió como una ola de energía lo invadía. Habían pasado de ser dos luchadores a líderes que podían hacer un impacto real. Con el tiempo, el nuevo taller se fue convirtiendo en un centro de aprendizaje. Jóvenes y adultos de diversas comunidades venían a aprender sobre mecánica, energía renovable y habilidades técnicas que nunca habrían tenido la oportunidad de adquirir. El sonido de herramientas trabajando y risas resonando llenaba el aire, un contraste vibrante con el silencio que había prevalecido en sus vidas antes. Sin embargo, había días en que la realidad del pasado regresaba como un eco. Algunas personas aún traían preguntas sobre la legitimidad de su trabajo, sobre si Alejandro realmente podía salvar a otros de la vida que había conducido antes. Pero había una firmeza en su voz cuando explicaba: el verdadero ingeniero no es solo aquel que sabe arreglar un motor. Es el que puede reconstruir vidas. Un día, mientras trabajaban en una nueva iniciativa, Isabella se detuvo y observó a un grupo de jóvenes que intentaban ensamblar un motor. «Mira cómo se están esforzando», comentó, con un tono de satisfacción. «Esto es lo que hemos construido juntos, Alejandro. Un espacio de oportunidades». Sin embargo, cuando Isabella sugiere una serie de proyectos expandidos para llevar la enseñanza a las aulas, Alejandro siente el peso de la responsabilidad. Cada vez que se miran al espejo, las cicatrices del pasado aparecen y se convierten en recordatorios. ¿Y si fracasamos? ¿Y si el mundo no acepta nuestras ideas?, le había preguntado un día, desesperado. «Entonces volveremos a intentarlo», respondió Isabella, con la valentía que había aprendido a descubrir en sí misma. «Esta es nuestra vida, nuestro legado. Y no importa cuántas veces caigamos, siempre nos levantaremos». Sus palabras eran como un mantra, un recordatorio de que habían superado crisis impensables. Una tarde, mientras trabajaban juntos, un grupo de personas del vecindario entró al taller, disculpándose por haber llegado sin aviso. «Hemos oído hablar de lo que están haciendo», dijeron. «Queremos aprender,
queremos construir. Esa declaración cambió la energía de la sala. Las miradas de duda se transformaron en sonrisas de aceptación. No solo estaban reparando motores, estaban reparando vidas. Se sentía en el aire, un espíritu renovado que resonaba con fuerza. El sonido del trabajo se transformó en una melodía de esperanza, los motores rugían con vida nuevamente, pero esta vez simbolizaban un cambio profundo en la comunidad. A medida que pasaban las semanas, Alejandro e Isabella organizaron una jornada de puertas abiertas, invitando a la comunidad a conocer su nuevo taller. En medio de sonrisas, risas y el aroma de comida local, se sintieron rodeados por el calor de la aceptación. Las dudas se desvanecieron y, en su lugar, apareció un renovado sentido de propósito. Mientras preparaban la presentación del taller, Alejandro reflexionó en lo lejos que habían llegado. Desde el silencio de su viejo taller hasta esta vibrante comunidad de aprendices y soñadores, todo parecía un sueño hecho realidad. Hemos transformado no solo un motor, sino muchas vidas, pensó para sí mismo. Con el final de la jornada, Isabella y Alejandro se sentaron en la entrada del taller, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Nunca imaginé que esto sería posible, dijo Alejandro, con una sonrisa que iluminaba su rostro. No solo por lo que hemos construido, sino por lo que hemos aprendido juntos. Ambos comprendieron que la verdadera esencia de su viaje no era solo el éxito que habían alcanzado, sino la comunidad que habían creado y la dignidad que habían restaurado en ellos mismos. Nunca más estaré en silencio, añadiendo con una voz firme mientras miraba a Isabella. Juntos, nuestras voces pueden cambiar el mundo. El ciclo de su historia, que había comenzado con silencio y desconfianza, ahora culminaba en un clamor de esperanza y unión. La lección era clara: en la vida, lo que realmente importa no son solo los logros individuales, sino cómo esos logros pueden iluminar el camino para otros. Con el eco de su vida compartida resonando, Alejandro e Isabella se dieron cuenta de que la verdad y el valor siempre habían estado dentro de ellos, esperando el momento adecuado para brillar. Así, sus historias se unieron, creando un legado de posibilidad y transformación que perduraría en el tiempo. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.